Buenas noches, pueden tomar asiento. Como les dije la semana pasada, la serie de los milagros nos ha llevado ahora a nosotros a contemplar una serie más breve sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada tuvimos el primer sermón, hoy tendremos el segundo y Dios mediante la semana próxima estaremos concluyendo. Y precisamente por ser una serie tan corta es importante saber en qué tema nos vamos a enfocar, porque el tema es amplio y hay mucho en lo cual nosotros podríamos invertir nuestro tiempo. Y hay lo que yo llamo unos temas más oscuros, oscuros entre comillas, no es que sea algo oculto ahí que tenemos que descifrar qué es lo que hay en la palabra. Pero, por ejemplo, muchas personas se preguntan qué pasó con Cristo durante los 3 días mientras Él resucitaba. Y bueno, van a haber algunos que van a decir que Cristo descendió a los infiernos y que fue a predicarle a las almas impenitentes y demás. Y podríamos dedicar un tiempo para estudiar de dónde surge esa expresión de que Cristo descendió a los infiernos y trazarlo ahí a los credos y ver los pasajes que parecen afirmar tal enseñanza. Nosotros, en cambio, porque hablo que creo que es la opinión aquí de la congregación, Cristo le dijo al ladrón en la cruz: de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. Y ahí es donde creemos nosotros que el Señor pasó ese tiempo. Pero de nuevo, como les digo, es un tema que se podría perfectamente también estudiar. Otro tema secundario, por ejemplo, es sobre la naturaleza del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. No nos queda ninguna duda que el Señor resucitó con un cuerpo físico, no era un ser inmaterial que andaba flotando ahí. Pero, de nuevo, viene entonces la pregunta para algunos: ¿traspasó Cristo paredes y puertas? Y podemos ir a los pasajes de donde se sacan esas conclusiones. Y de nuevo, no pensamos que la Biblia está enseñando eso. Ahora, no es que resultara imposible para el Señor hacerlo, pero no tenemos ninguna base sólida para afirmarlo, es lo que quiero decir. Entonces, de nuevo, hermanos, es importante considerarlo, sí, pero el mismo énfasis de la Biblia nos indica que nuestra atención debe dirigirse a otros asuntos. Y la semana pasada vimos uno de ellos. ¿Y cuál fue ese tema? La necesidad de la resurrección. La necesidad de la resurrección. Si Cristo traspasó una pared o no, es un tema secundario, hermanos. Él resucitó. Y no nos queda ninguna duda de que no podía ocurrir nada menos que el Señor resucitara, porque eso fue lo que las Escrituras desde el Antiguo Testamento estaban anticipando, y vimos que fue el anticipado conocimiento de nuestro Señor y su determinado consejo que el Señor fuera entregado, fuera muerto, pero de la misma manera que Él resucitara. Y fue lo mismo que el Señor Jesucristo también dijo durante su ministerio: yo les digo, yo seré entregado, pero al tercer día resucitaré. Y así pasó, así se cumplió. Entonces, habiendo visto esta necesidad, una de las implicaciones más importantes que se derivan de la resurrección de Jesús es la que tiene que ver con la conversión misma de los pecadores. Porque no son pocos los pasajes que afirman que el mismo poder que actuó para resucitar, para levantar a Cristo de los muertos, fue el mismo poder que ha actuado en todos aquellos que creen. Y ese es el tema esta noche: resucitados por el mismo poder que resucitó a Jesús. Resucitados por el mismo poder que resucitó a Jesús. Oremos. Señor, habiendo escuchado cuál es el tema esta noche, no queda duda de cuál es la petición. Oh Padre, que almas esta noche sean revividas y que tengan vida espiritual, porque no hay esfuerzo humano que valga para convertirse o para convertir a otros.
es una obra enteramente tuya. Padre, te rogamos que entonces nos guardes del error, que ayudes a nuestra atención para no distraernos con facilidad, y que esta noche, Señor, salgamos edificados por la predicación de tu palabra, glorificándote por la gran obra, el maravilloso hecho que es revivir a pecadores. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje esta noche es entonces Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículo 15, Efesios 1, 15, y vamos a leer a partir de ahí. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Recordemos que esta división por capítulos no existía originalmente, esto era una carta, ¿verdad? Pero no queda duda que sí, que la separación que se ha hecho es por una idea que está siguiendo el apóstol Pablo. Entonces, aunque he hecho una lectura ahí atravesada, es cierto que el capítulo 1 se enfatiza mucho sobre todas esas alabanzas para culminar en la autoridad que le ha sido dada al Señor sobre todas las cosas. Pero lo que estamos estudiando por la serie en la que estamos es lo que llama la atención, como dice el apóstol Pablo en el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. O sea, Pablo está rogando por ese mismo poder que también trabajó nuestro Señor para su resurrección. Entonces los puntos esta noche son el poder que actuó en Cristo y, en segundo lugar, el poder que actuó en nosotros.
El poder que actúa en Cristo. Y si vamos a estudiar el poder que actúa en Cristo, entonces es importante entender cuál fue ese poder y quién obró ese poder. Y para responder la pregunta, ¿quién obró con ese poder? La respuesta es, hermanos, la Trinidad actuó con ese poder. La Trinidad. La resurrección de Jesucristo fue una obra hecha por las tres personas de la deidad. Nosotros vemos al Padre en primer lugar, porque es a quien se dirige la oración desde el inicio. Nosotros vemos a Pablo en el versículo 17, donde introduce al Padre, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y ahí continúa. Él es el que obró este poder para resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Y además de este texto, nosotros la semana pasada también vimos uno, en Hechos capítulo 2. Por ejemplo, en Hechos 2, 24, nosotros leímos, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y más adelante, en Hechos 2:32, uno va a leer, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Podemos buscar una cita más en Gálatas 1:1, unas páginas más atrás, Gálatas 1:1, y que leemos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. No queda ninguna duda del papel activo que tuvo Dios Padre en la resurrección de Jesús. Y a modo de referencia, los que quieren anotar pueden ver también Romanos 6:4 y 1 Corintios 6:14. No queda ninguna duda de esta participación, pero no solamente Dios Padre cumplió un papel, sino que Dios Hijo, Jesús mismo, también fue activo en su resurrección. Recordemos Juan 2 la semana pasada. Derribad ese templo y en 3 días lo levantaré. Y en 3 días lo levantaré. ¿Quién se está adjudicando el hecho de levantar el templo de nuevo? Cristo. Yo lo levantaré. ¿Y qué es lo que nosotros leemos más adelante? Que Él estaba hablando del templo que era su cuerpo. O sea, Cristo se está adjudicando. Pero sin ninguna duda, el pasaje más claro es Juan capítulo 10, vamos a buscarlo, Juan 10, versículo 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y más adelante, previo a la resurrección de Lázaro, ¿cuáles son las palabras de Cristo para Marta? Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. La definición de la resurrección era Cristo. Él participó activamente. Y claro, no queda duda entonces que esta declaración puso de cabeza a los fariseos. ¿Pero qué está diciendo este? Que Él tiene tal autoridad sobre su propia vida que nadie se la puede quitar. Y entonces surge la pregunta, pero Cristo al final muere. ¿No era que nadie le quitaba la vida? Sí, hermanos, es cierto, Cristo murió, pero también es cierto que Cristo resucitó. Los hombres mataron a Jesús. ¿Cómo fue eso posible? Pues el Señor mismo está diciendo por qué fue posible. Porque Él dijo que tenía el poder para ponerla. De nuevo, esto es un ejemplo de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Nada ni nadie pudo poner una mano sobre Cristo hasta el momento que Él decidió que
que era la hora. Es el momento para poner mi vida. Y los hombres hicieron lo que siempre habían querido hacer. Ellos siempre planearon cómo arrestar a Cristo, cómo acusarle, cómo matarle. Y al final lo consiguieron, pero fue hasta que Cristo dijo, ha llegado la hora. Y Él se entregó voluntariamente. Yo tengo poder para poner mi vida. Y 3 días después se cumplió que Él también tenía poder para volverla a tomar. El Padre participó activamente, el Hijo participó activamente. Nos queda uno más. Participó el Espíritu Santo. Un pasaje nos lleva a responder con un sí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. No es ninguna sorpresa porque en general las obras de Dios son también las obras de la Trinidad, con cada una de las personas siempre cumpliendo un papel específico. ¿Qué leemos nosotros en Romanos 8:11? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Creo que hacemos bien en entender en esta palabra Espíritu como la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿quién actuó? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La resurrección del Señor está en una categoría aparte a cualquier otra que nosotros tengamos registrada en la Biblia, porque las 3 personas participaron activamente. Entonces, sabiendo quiénes actuaron, lo que nos resta ver esta noche en cuanto a este primer punto es qué gran poder fue el que actuó, qué gran poder. Volvamos a Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¡Qué gran poder! Y más bien, si quisiéramos tratar de transmitir la descripción de Pablo, deberíamos hablar del poder de la operación de la supereminente fuerza de su gran poder. ¿Cuántos adjetivos estamos viendo nosotros acá? El poder de la operación de la supereminente fuerza de su gran poder. Es casi como que Pablo no haya un término que pueda abarcar la descripción del poder del cual él está hablando. Y entonces esta serie de adjetivos es para que nosotros podamos comprender de una mejor manera. Y hagamos un repaso rápido sobre cada una de estas palabras. La primera que nos aparece es supereminente, supereminente. En griego es una palabra que suena parecido a hiperbaló o como una hipérbole, ¿Qué es una hipérbole? Es una figura para exageración, ¿verdad? Nosotros vimos una no hace mucho, en Juan 21. Y yo les digo que ni aún en el mundo cabrían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo y que no están aquí escritas. Era una exageración claramente de parte del autor, no era que lo entendiéramos literalmente. Lo que él nos quería decir es, vean, está quedando mucho por fuera. Es tanto que no cabría realmente en un tomo como el que yo estoy escribiendo, pero lo que hay es suficiente y es fiel y es verdadero. Entonces, volviendo a la descripción de este poder, lo que estamos leyendo acá es un poder que sobrepasa, que excede, que trasciende. Es un poder hiperbólico. Luego leemos grandeza, grandeza. Y la palabra es megetos. Y quiere decir justamente eso, grandeza, vastedad. Pero lo que quiero es que centremos la atención en la raíz de esa palabra, que es mega. Mega. ¿Para qué usamos nosotros mega? Para algo que es grande. Yo no sé
cuán mega super serán esos almacenes, pero ya sabemos cuál es la idea que quieren transmitir, ¿verdad? Debe ser un almacén bien grande. Nosotros tenemos una escala también, ¿verdad?, de medidas, y nosotros las más comunes son deca, hecta, kilo, ¿verdad?, que quieren decir 10, 100, 1000. Pero si nosotros continuamos, la que sigue es mega, que es 1.000.000. O sea, más allá de un hectómetro, más allá de un kilómetro, nosotros tenemos un megámetro, que sería 1.000.000 de metros. Es poco común hablar de esas cantidades incluso. Y ahora que las conexiones a internet son más habituales, los que tienen una saben que cuanto más megas, mejor, ¿verdad? No es lo mismo tener 1 megabyte a tener 2 megas, 4 megas. ¿Por qué? Porque es mucho. Y este es la supereminente grandeza. Pero continuamos. Y ahora nos aparece la palabra poder. Un poder supereminentemente grande. Y la palabra para poder acá es una que a algunos les puede resultar conocida también, porque es la que más se usa siempre para poder, y es dunamis. Dunamis. Dinamita. Dinamita. Es la misma de Romanos 1:16, que el Evangelio es el poder, la dinamita de Dios para salvación. Justamente la dinamita lleva su nombre por este término griego. El creador le quiso poner dunamis, dinamita. Y creo que fue bastante acertado para darnos una idea del poder destructivo que tiene este tipo de explosivos. Supereminente grandeza de su poder. Pero Pablo no se detiene ahí. Él dice, para con nosotros los que creemos según la operación. Y él va a escribir también cuán grande es. Y la palabra aquí para operación no hace ni falta ni traducirla, porque es energía. Es energía. ¿Y qué aprendemos acá? Hermanos, que de nuevo no fue una obra pasiva, sino que involucró trabajo, una virtud para hacer algo. Y de nuevo leemos poder, la operación del poder. Pero en este caso no es dunamis, la que leímos la primera vez, sino que ahora es una que se pronunciaría como iscus, iscus. Y es una palabra que también significa eso, fuerza, poder, fortaleza, vigoroso, muy usado para referirse a la fortaleza física. Definitivamente Pablo no está dejando que nada se escape para que nosotros podamos entender la grandeza de ese poder. Cualquier idea de poder o de fuerza que usted tenga está aquí abarcada, y él remata con fuerza al final. Y esta palabra es kratos, que se asemeja ¿a qué? A cráter. A un cráter. ¿Qué es el cráter, hermanos? Esa parte del volcán que nosotros vemos que visiblemente es donde va a salir la lava, la ceniza, el humo, para que el volcán demuestre cuán poderoso es. Son tantos los adjetivos que nuestras mentes realmente se quedan cortas para poder comprender de cuánto estamos hablando acá. Reflexionando sobre este pasaje, lo que vino a mi mente fue el Big Bang. Ahora, no se me asusten. La comunidad científica va a usar el Big Bang para explicar el origen del universo. ¿Y qué es el Big Bang para ellos? Una explosión inimaginable de materia y energía que dio origen a todo. Yo decía, ¿qué Big Bang? Esto sí es una explosión de energía, una demostración inobjetable de fuerza. La resurrección de Cristo, eso sí es la definición de poder. Más allá de imaginar los volcanes ardiendo o de explosiones cósmicas, hermanos, cuando pensemos en poder, pensemos en nuestro Señor levantándose de la tumba. Porque fue un poder supereminentemente grande. Y nos quedamos cortos para escribirlo. Y la segunda parte, que va a resultar igual de asombrosa, es que ese poder actuó, y es que tuvo que actuar en nosotros, los que creemos.
¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y más adelante, en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para que haya resurrección, tiene que haber habido muerte. Y en este contexto, no es que sea, es correcto, no, es incorrecto asumir que fue que alguna vez estuvimos vivos. Sería más apropiado decir, aunque suene contradictorio, que nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Hay muchas ilustraciones para describir nuestra condición espiritual. Pablo, de hecho, ha usado diversas ilustraciones. Por ejemplo, en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, que nuestra condición espiritual antes que Dios actuara era ¿qué? Era ceguera. La ceguera describe también nuestro estado espiritual, porque a menos que Dios alumbrara, nosotros no veríamos. Es la idea que se expresa en 2 Corintios capítulo 4, que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estábamos en tinieblas y Dios dijo, sea la luz. Y también recordamos Juan 9, la curación del ciego de nacimiento. ¿Y qué dicen al final los fariseos? ¿Estás diciendo que estamos ciegos? Y se condenaron a sí mismos por esa pregunta. La ceguera nos describe espiritualmente. También otra descripción que se nos está dando es que éramos hijos de desobediencia e hijos de ira. Lo vemos al final del versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso también nos describe, no que éramos hijos obedientes, hijos pacíficos que ocasionalmente fallaban, no. Su naturaleza es rebelarse a los mandamientos de Dios. Es hacer según sus deseos. Es seguir la corriente de este mundo como si fueran peces. Ahí vamos todos, en la misma senda de destrucción. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Y nosotros podríamos ver muchas más. La lepra, enfermos de llaga podrida, hacedores de maldad, higuera sin fruto, árbol malo. En fin, simple y llanamente, pecadores. Y es lo correcto. La Biblia así nos retrata a nosotros espiritualmente. Lo que es incorrecto es pensar que estos cuadros están dejando abierta alguna posibilidad para el pecador para que por sus propios medios él pueda cambiar de rumbo y hacer algún bien espiritual que agrade a Dios. Es decir, cuando la Biblia nos llama ciegos, no está diciendo, bueno, es que está ciego, pero aún puede caminar hacia Dios. No es ese jamás el sentido. Es una ilustración específica para describir nuestro estado espiritual. Y de nuevo, cada hombre no es lo malvado que podría llegar a ser. Nosotros no hemos pecado más allá de lo que Dios nos ha permitido. Pero si no hubiera ese freno, cada uno haría todo el mal posible. Pero a la vez también reconocemos que los hombres, por más que se opongan a Dios, ocasionalmente hay obras en las cuales uno puede decir, hay virtud. O sea, hay una emergencia, hay que ayudar, y usted ve a las personas que van a ir a ayudar. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios no ha sido totalmente destruida en ese sentido, de que puedan hacer alguna obra que las personas puedan decir, qué bueno. Pero lo que no está diciendo la Biblia es que espiritualmente uno pueda agradar a Dios, porque todo lo que nosotros podemos hacer, lo mejor, es como dice Isaías, son trapos de inmundicia.
Por eso, de todas las ilustraciones que nosotros vemos en la Biblia, la que más claramente define nuestro estado espiritual y que no deja ninguna duda es la de la muerte. Es la de la muerte. Muertos en delitos y pecados. El muerto no ve, el muerto no habla, el muerto no camina, el muerto nada de nada. Y cuanto más pasa el tiempo, la situación no va a cambiar. El muerto va a seguir estando muerto. Con el paso del tiempo solamente va a estar más hediondo. Va a ser más comida para gusanos. Esa es la realidad. Solo sigue hundiéndose más y más en delitos y pecados. Y ese es el pasado que todos nosotros compartimos. No es que, uy, qué feo pecador, no. Todos compartimos ese pasado. Y es el presente aún para algunos. Y es el presente para algunos. Sin Cristo, sin el poder de la resurrección, lo único que damos es asco delante de la presencia del 3 veces Santo Dios. Pero entonces aparece el versículo 4 y dice, pero Dios, pero. Ese pero, o una de dos, o termina de hundir cualquier esperanza y termina de confirmar ustedes son los más desdichados que pueden existir. O es lo que pensamos. Ese pero está haciendo un cambio de discurso que se abre de una manera que Pablo no se detiene. Si nosotros empezamos del versículo 4 hasta el 7, hermanos, no hay ningún punto, solo comas. Y Pablo inicia, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es mucho lo que se puede decir de estos versículos, pero solo 3 detalles. Así, hermanos, en primer lugar, como Pablo no escatimó en dar adjetivos, podríamos decir, para dar piropos al poder de Dios, Pablo tampoco se detiene para dar adjetivos que califiquen este amor y esta gracia de Dios. ¿Cómo la describe? Rico en misericordia, gran amor con que nos amó. En el versículo 7 dice, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. No solamente dice amor, no solamente dice gracia. Pablo también está dando una serie de adjetivos que no es la primera vez que lo hace, es que así mismo inicia esta carta. Si nosotros vamos al capítulo 1, el versículo 6, Pablo no cesa de alabar la gracia de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ricas, abundantes, grandes. Y es la tónica de esta carta hasta el capítulo 4, cuando ya él empieza a tocar los problemas particulares de esta congregación. Segundo, como ejemplo de esta gracia y de esta bondad que han sido exaltadas, hay una declaración sorprendente. Volvamos al versículo 6, que dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Veamos un momentito el capítulo 1, versículo 1:20.
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sentados con Cristo. Los que antes eran muertos, repudiables, asquerosos y deliberados pecadores, ahora comparten en cierta medida esa autoridad que le ha sido dada al Señor, sentándose con Él en los lugares celestiales. De escoria a reyes y sacerdotes. Con Cristo, por Cristo y para Cristo. Y así como tercer punto, este mismo poder que actuó en los que creen, la Trinidad estuvo involucrada, también en nuestra resurrección espiritual, la Trinidad estuvo involucrada. ¿Quién nos resucita? Dios nos resucita. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Dios Padre nos resucita, nos trae a nueva vida espiritual. Pero también el Espíritu. Recordemos lo que leímos en Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, Él también vivificará vuestros cuerpos mortales. También está activo. Y también lo vemos en el versículo 13 del capítulo 1. ¿Qué dice? El versículo 13 del capítulo 1. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos resucita, el Espíritu viene a ser ese sello. ¿Y cuál es el elemento común? Nos resucitaron con Cristo, nos muestra sus bondades en Cristo, y en Él fuimos también nosotros sellados por el Espíritu, en Cristo. La bondad de Dios para con nosotros es en Cristo Jesús. El sello del Espíritu es por estar en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada tenemos como mérito delante de Dios. Sin Cristo estamos vacíos. Pero si estamos en Cristo, ¿cómo inicia esta carta? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. De estar en bancarrota a estar en abundancia para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Cuán grande poder es el que ha actuado en Cristo, y cuán grande poder es el que ha actuado en nosotros, en los que creen. Hay una distinción técnica para los milagros. Los milagros son siempre visibles. Cuando nosotros leemos los milagros en la Biblia, son hechos que las personas podían corroborar. Ellos lo podían ver. Recordemos cuando Cristo cura al paralítico, que es descendido por el techo. Tus pecados te son perdonados. Y los fariseos empiezan, ¿pero qué le pasa a este? Solo Dios puede perdonar. ¿Por qué? Porque ellos no podían ver esa obra. Entonces el Señor los enfrenta. ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho, levántate y anda. Y Cristo hizo ambas cosas. Los milagros son visibles, no olvidemos eso. Pero cuando uno considera lo que se ha requerido para traer a un muerto a vida espiritual, lo que se ha requerido para la conversión de un pecador, para que éste sea trasladado de las tinieblas a la luz. Por eso nosotros decimos que no es como un milagro. Definitivamente, hermanos, es un milagro, porque es el mismo poder el que ha actuado.
No podemos ver el hecho en sí, veremos los frutos con el tiempo. Y por eso, habiendo hecho esta aclaración, unas palabras finales para los que creen y unas para los que no creen. Y es claro que cuando estoy haciendo esta separación no estoy hablando, los que creen, los cargas, qué chivas, cómo, ellos entienden las cosas de Dios. Y los demás como si fueran personas de segunda clase. Queda claro que la razón por la que unos creen y otros no es porque Dios les ha alumbrado los ojos del entendimiento por pura gracia. Porque todos éramos lo mismo, hijos de ira, hijos desobedientes. Entonces, para los que creen, es un hecho que esta nueva vida espiritual debe mostrarse por las obras. Antes estaba muerto, ahora sí está vivo para servir. Las obras no son para la salvación, son consecuencia de la salvación. Y Pablo lo va a dejar en claro en los versículos que siguen en Efesios 2. Y este detalle, hermanos, también lo ha tenido en cuenta el Padre. ¿Qué dice el versículo 10 de Efesios 2? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Padre no ha dejado nada al azar. Pero es nuestra responsabilidad perseverar en estas buenas obras. Y es correcto enfatizar en ello. Pero quiero esta noche más bien que nosotros reflexionemos aún más sobre ese gran poder y ese gran amor que hemos visto esta noche. ¿Por qué? Porque estoy persuadido que cuanto más nosotros entendamos la magnitud del poder que ha actuado en nosotros y la magnitud del amor de Dios en Cristo, nosotros abundaremos en obras de justicia agradables a Dios. Y esa es la oración de Pablo, y quiero animar a que sea también nuestra oración de hoy en adelante. Si usted ya está orando por esto, ore aún más, y si no lo está haciendo, que lo haga. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que oremos para que nosotros cada vez más podamos entender cuál sea esa altura, esa profundidad, esa longitud, esa anchura del amor de Cristo y de ese poder que actúa en nosotros. Nosotros no alcanzaremos a entender totalmente en esta vida, pero anhelamos conocer cada vez más. Y cuanto más conozcamos, más abundaremos en buenas obras. Y finalmente las palabras para los que no creen. Esta noche han escuchado que nada pueden hacer, que están muertos. Y eso puede ser la peor noticia que hayan escuchado, o puede ser la mejor que jamás hayan recibido. Puede ser una noticia lapidaria si hasta la fecha usted ha depositado su confianza en que se ha portado muy bien
y que ha ganado puntos delante de Dios sin considerar la obra de Jesucristo. Yo le animo a que no siga en ese engaño. Nada puede hacer que sea agradable delante de Dios. Le repito, las buenas obras son consecuencia de la salvación, no son para ganarla. Que estamos muertos espiritualmente puede ser la mejor noticia, porque podemos descansar de esos intentos inútiles y caer postrados de rodillas clamando para que ese corazón seco y de piedra sea cambiado por un corazón vivo que late por la palabra de Dios. Porque así como muchos esta noche han sido resucitados a una vida de servicio para el Señor, ese mismo poder que ha actuado en los que creen puede actuar en usted para salvación, porque la salvación es enteramente de Jehová. Queremos. Nuevamente, Señor, nos quedamos cortos de palabras para describir la obra que ha sido hecha entre aquellos que creen. No tenemos palabras para describir ese poder, ni ese amor, ni esa gracia que has tenido para con los pecadores. Pero confiamos, Señor, en el Espíritu que puede aplicar estas palabras que han salido de tu Escritura para revivir a los muertos, Señor. Oh Padre, es nuestro anhelo ver almas convertidas, de pasar a ser esclavos del pecado, a ser siervos de justicia. Y te ruego, Señor, que cada vez nosotros oremos para entender más y más este poder y este amor, para testimonio de los que no creen y para la alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.